En efecto, continuamos con nuestra serie basada en este texto conocido como Primera de Corintios y bajo este título Desafíos y bendiciones de vivir el Evangelio. Hoy todavía continuamos con este argumento que ha comenzado a desarrollar Pablo sobre la unidad de la comunidad en torno a Jesús, y en la medida en que ha ido elaborando su argumento, ha ido explorando otros temas que inciden en este desafío que enfrentó la comunidad. A esta ocasión nos concentraremos en el capítulo 2 a partir del versículo 6 y concluiremos en el capítulo 3 versículo 4 y el título de esta exposición es Vivir como quienes tienen el Espíritu de Dios. Ese probablemente sea el punto central que está haciendo Pablo en esta parte de su elaborado argumento, vivir como quienes tienen el Espíritu de Dios. De ahí algunas de nuestras lecturas y cantos. Pero antes de entrar a detalle en este texto, quisiera llamar su atención a lo siguiente. El pasado lunes, apenas este lunes 25 aquí en México, y perdón por concentrarme esta vez en el caso mexicano, apenas el pasado 25, lunes 25, la institución que lleva las estadísticas a nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía Informática, así se conoce aquí en México, presentó los resultados básicos, así le llama, resultados básicos, y posteriormente en marzo presentará los resultados complementarios. Pero el pasado lunes presentó los resultados básicos del censo poblacional o el censo de población y vivienda 2020. Um, Así que dentro de esos resultados, que posiblemente ustedes escucharon durante la semana, desde luego, la primera nota que destacó fue finalmente cuántos, bueno, según el conteo del año pasado, cuántos personas habitan en México. Y en efecto, el número arrojó, el conteo arrojó poco más de 126 millones, poco más de 126 millones de personas, bueno, 126, 14.024. Desde luego, dada la actual coyuntura, este número probablemente tenga que reajustarse en algún momento, lamentablemente por el número de decesos que tiene hoy México, no solo por las cifras oficiales, sino por si se añaden los datos extraoficiales o no oficiales todavía. Hay quienes dicen que incluso se está llegando a 450,000 ya personas fallecidas por el COVID. Bueno, al margen de ello, quiero decir, este fue el número que informó, que reportó el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística aquí en México, y dentro de ello llamaba la atención en este informe cómo en realidad al paso del tiempo se ha observado una suerte de crecimiento, es decir, de la década anterior, del 2010 al 2020, la tasa de crecimiento en realidad se redujo, es decir, sí creció la población, pero lo hizo en menor proporción con respecto a décadas anteriores, y observamos ahí una tasa del 1,2%. Se dice que México está llegando a ese límite donde solo se va a estar reproduciendo para subsistir, posiblemente ya no para crecer, y si la tasa sigue decreciendo, quizá corra el riesgo como en otros países, por ejemplo en Europa, donde se han observado tasas de incluso de crecimiento y la población ha venido a menos. Bueno, este es el caso mexicano, repito. Hoy me concentro solo en este detalle, pero de ello, de esta información, de la variedad de información que ofrecieron en este informe básico o en este informe de resultados básicos, quisiera llamar su atención al apartado donde ellos muestran lo que bajo esta categoría población total por grupo religioso en la década pasada, entre el 2010 y el 2020, hicieron este conteo de acuerdo al cuestionario que hicieron a cada una de las casas o viviendas que visitaron los encuestadores, y preguntaban por la religión de esa persona, de las personas que vivían en esa vivienda, y arrojó el siguiente resultado. Uh, bueno, a su derecha pueden ver el desglose en términos de números, el desglose cuantitativo, el número de personas que profesan una religión particular, según este listado, o bien a su izquierda se lo muestran a manera de porcentaje. Y si uno, digamos, en general considera
a aquellas personas que, por lo menos en este cuestionario, expresaron cierta simpatía, cierta identidad, cierta familiaridad con alguna expresión histórica o incluso relativamente novedosa del cristianismo, veremos que aproximadamente casi el 90%, es decir, casi 9 de cada 10 personas que viven en México, casi 9 de cada 10 personas, se mostraban alguna cierta simpatía, cierta afinidad, cierta familiaridad con alguna expresión histórica o contemporánea del cristianismo. Aquí lo desglosan como católico, protestante, cristiano, evangélico. Si sumamos esas dos categorías, casi da el 90% de la población. Ah, así que eh, este es quizá el punto que quisiera llamar su atención. En un sentido, esa proporción se ha preservado de la década anterior a esta. Quizá hay un reacomodo en términos al interior de ciertos grupos, pero en general parece ser todavía el caso en México, donde 9 de cada 10 personas admiten o confiesan o reconocen o simplemente muestran alguna simpatía, alguna afinidad, alguna familiaridad con alguna expresión histórica del cristianismo. Del cristianismo. Interesante, sé que en algunos medios de información destacaron la categoría sin religión, aquellos que se presentan como sin religión, que observó un crecimiento. Bueno, en un sentido, las categorías sin religión y protestante, cristiano, evangélico casi observaron el mismo crecimiento porcentual en términos a lo largo de la década pasada. En términos de números, desde luego fue mayor el grupo protestante cristiano evangélico que el grupo sin religión, pero casi se observa a la par a ese crecimiento. Es decir, así como hay una persona que toma distancia de cualquier idea de religión, hay otra que por lo menos muestra afinidad con alguna expresión histórica del cristianismo. Pero entonces, en base a este panorama que nos presenta el censo de esta proporción de personas que simpatizan con alguna expresión del cristianismo, es inevitable plantearse esta pregunta. Es inevitable plantearse esta pregunta si presumiblemente casi una de cada 9 personas que habita en México simpatiza con alguna expresión histórica del cristianismo o incluso expresión contemporánea. ¿Por qué nos dañamos o lastimamos unos a otros? Por ejemplo, con tan altos índices de homicidios, con una elevada impunidad, con niveles elevados de pobreza, incluso pobreza extrema, por mencionar solo tres de los grandes desafíos en el caso mexicano. Es decir, ¿por qué hay esa brecha entre credo y ética, por así decirlo? Y de hecho, en esta slide pueden ver a su derecha una imagen de la portada del periódico Reforma, de la sección principal de la edición del pasado miércoles, y el titular a 8 columnas, como suele decirse, en el medio, es esta nota: toma el crimen hasta oxígeno. Es decir, en medio de esta actual coyuntura, de este desafío que enfrentamos, no solo en México, en otras partes del mundo, uno de los recursos que está escaseando en algunas regiones, y en el caso mexicano se está dando ya también, es el oxígeno medicinal que se requiere para atender a algunos pacientes con COVID que así lo requieren. Bueno, ahora incluso se comentan estos casos en algunas regiones en México, hasta el crimen organizado ha estado robando, hurtando y con miras de lucrar, es decir, lo pone a la venta en el así llamado mercado negro, cuando hay esta necesidad apremiante. Y si eso no hace más que plantearnos estas expresiones del mal, por ejemplo, pero en general es esto: si 9 de cada 10 personas que habitan en México muestran alguna simpatía con esta expresión cristiana, ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad donde nos lastimamos unos a otros de diversas maneras. Esa es quizá una de las grandes paradojas o incongruencias que podemos ver a raíz de este censo. Algo está ocurriendo entre nuestro credo y nuestra ética, si me permiten plantearlo de esa manera. Y de hecho, con eso en mente, vamos a proceder ahora sí a nuestro texto, el texto que nos ocupa hoy, 1 Corintios 2:6 al 3:4. Lo que haré en este momento será dar lectura a ese texto en esta traducción que les presento,
y posteriormente haremos algunas observaciones y juntos recorreremos el texto destacando algunos aspectos del mismo, el punto que quizá Pablo quiere transmitir en esta parte de su epístola. Así que daré lectura al texto 1 Corintios 2:6, 2:6 al 3:4. Comienzo con esta porción, 1 Corintios 2:6. Ahora bien, sabiduría hablamos o conversamos, o incluso puede decirse sabiduría comunicamos con los, literalmente en griego sería con los completos, pero eso puede entenderse y en un momento lo veremos como esta sabiduría. Hablamos con los que han crecido en la fe, en el contexto de este argumento, con los que han crecido en la fe. Pero sabiduría, dice Pablo, pero sabiduría no de esta era, como tampoco de los gobernantes o líderes de esta era, quienes son relevados o quienes son eliminados o quienes llegan a su fin, si se quiere, en esta era. 2:7, al contrario, hablamos o conversamos o comunicamos sabiduría de Dios y lo hacemos con misterio, es una manera de entender esa frase en griego, o en secreto, dice Pablo, la que ha estado oculta, esta sabiduría ha estado oculta, la cual determinó de antemano Dios. Dios dispuso así que esto estuviese oculto antes de las eras, para nuestra gloria o para nuestro esplendor. 2:8, la cual, es decir, la sabiduría, la cual ninguno de los gobernantes o ninguno de los líderes de esta era conoció, ya que, dice Pablo, si la conocieron, o si lo hubieran conocido, probablemente no hubieran al Señor de la gloria crucificado. Continúa el texto, 2:9. Al contrario, tal como ha sido escrito, y probablemente Pablo está aquí haciendo un eco de Isaías 64:4, el texto en griego, aquí tenemos lo que técnicamente se llama una elipsis en términos gramaticales, es decir, no se ha suplido en este caso el sustantivo el sustantivo o nombre, dice simplemente los, dice así en griego, un ojo no vio y un oído no escuchó, entonces uno tiene que suplir esa ausencia, esa carencia del sustantivo, y quizás esta es una posibilidad, los eventos que un ojo no vio y un oído no escuchó, y al interior de un corazón de ser humano no ascendió, o mejor, no asomaron, son uno supone, los eventos que hizo que estuvieran listos o que preparó Dios para quienes lo aman. 2:10, y a nosotros los dejó al descubierto, los reveló, los sacó a la luz Dios por medio de su Espíritu, ya que el Espíritu a todas examina meticulosamente o investiga. Y de nueva cuenta aquí tenemos otro caso donde se nos presenta una elipsis, y elipsis simplemente quiere decir la ausencia del componente gramatical que haga sentido a toda la expresión. En este caso, ese referente puede ser un sustantivo, digamos, a todas, no dice que en el griego, así que uno puede suponer a todas, dado el contexto, dadas todas las situaciones, todas las realidades, todas las visiones, por ejemplo, ya que el Espíritu a todas las situaciones, digamos, a todas las visiones, examina meticulosamente o investiga incluso las profundidades de Dios. Y aquí, este es un eco a las lecturas que hicieron de leer para nosotros tanto Eric como Chema, Daniel 2:22, Romanos 11:23, las profundidades de Dios. 2:11, quien conoce de los seres humanos las profundidades del ser humano, sino el espíritu del ser humano, el cual se encuentra en él. De igual modo, también las profundidades de Dios ninguno ha conocido, sino el Espíritu de Dios. Continúo, 2:12. Pero nosotros no recibimos al Espíritu del cosmos, así dice en griego, cosmos. O nosotros podemos decir, no recibimos al Espíritu del mundo, quizá el mundo intelectual al que ha venido argumentando Pablo previamente. Al contrario, recibimos, y otra vez otra elipsis, recibimos al Espíritu, el cual procede de Dios. De modo que supiéramos
las, y de nuevo cuenta el griego aquí no dice las que, pero uno puede inferir, quizás esto es a lo que está refiriendo Pablo, las expresiones de gracia que nos han sido dadas generosamente por Dios. 2:13, las cuales también hablamos, o las cuales también, o a las cuales también nos referimos, no con las formas enseñadas propias de los humanos, con palabras o discursos de sabiduría, más bien con las formas enseñadas propias del Espíritu, es decir, a aquellos en quienes se halla el Espíritu explicando o interpretando las enseñanzas que proceden del Espíritu. Esas son las formas, las propias de enseñanza del Espíritu, pero para ello volveremos más adelante. 2:14. Ahora bien, el ser humano en su estado natural no recibe o no acepta las enseñanzas del Espíritu de Dios, ya que locura o insensatez a esa persona le parece y no es capaz de conocer, pues por el Espíritu se examinan o disciernen. Así que si no se tiene el Espíritu, no se puede entender las enseñanzas del Espíritu. 2:15. En cambio, el ser humano en quien se halla el Espíritu examina o discierne todas las, y de nuevo cuenta, no dice el griego qué, pero todas las cosas o la totalidad de la realidad, pero él mismo, esta persona en quien se halla el Espíritu, por ninguna persona en su estado natural es examinado o cuestionado. 2:16, pues, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién conoció la manera de pensar del Señor? Hay un eco ahí de Isaías 40:13, tal que lo instruirá o tal que lo aconsejará. Y nosotros, dice Pablo, la mente o la manera de pensar del Mesías tenemos. Avanzamos. 3:1, capítulo 3, versículo 1. Yo también, dice Pablo, yo también, hermanos y hermanas, no fui capaz de hablar o de conversar o de comunicar con ustedes, de conversar con ustedes o hablar con ustedes, como aquellos en quienes se halla el Espíritu. Más bien, como meramente humanos, como sin el Espíritu, como bebés o como infantes en el Mesías. 3:2. Leche a ustedes di de beber. Aquí hay un eco de la estancia, los recuerdos de Pablo durante ese tiempo en Corinto. Quizá recordemos, pasó por lo menos probablemente un par de años en esa ciudad, plantando esta iglesia, y hay un recuerdo aquí, otro de más de sus recuerdos de esa estancia. Leche a ustedes di de beber, no alimento sólido, ya que aún no eran capaces. De hecho, incluso ahora aún no son capaces, ya que aún meramente humanos, como ignorando el espíritu, son. Pues mientras entre ustedes celos o rivalidad y conflicto o disputa haya, ¿acaso no meramente humanos, como ignorando el espíritu, son y de acuerdo a un ser humano natural se comporta? Ya que cuando alguien dice, yo de hecho soy de Pablo, pero otro dice, yo soy de Apolos, ¿acaso no seres humanos naturales son? Hasta aquí nuestra lectura. Ah, en este momento quisiera simplemente hacer un brevísimo recuento de cómo ha discurrido nuestra serie, nuestras varias sesiones que ya llevamos, todo enero. Esta es la quinta sesión, el quinto domingo de enero. Hoy está concluyendo el primer mes del 2021 y damos gracias a Dios por ello. Y esta es nuestra quinta sesión. Estamos viendo esta serie de Corinto y recordamos en este mapa el imperio romano de aquella época del primer siglo. Corinto, aquí lo alcanzamos a ver si se puede observar el apuntador. Corinto está en esta provincia romana de Acaya, así se llamaba, en la zona del Peloponeso, Corinto, y veíamos este estrecho del territorio que da forma a un istmo, en este caso el istmo de Corinto, y el hecho de ser un istmo tenía dos puertos a cada extremo del istmo, y eso le hacía un punto, un tránsito, un punto de tránsito comercial muy importante. Eso es lo que vimos en la primera sesión de introducción. Bien, bueno, en las 4 sesiones previas hemos visto ya esta porción del texto. En el capítulo 1, versículos 1 al 3, vimos una suerte de introducción a todo el documento
y también vimos esa salutación, esos primeros 3 versículos. Gracia y paz a ustedes, dice Pablo, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. 1:4, del versículo 4 al 9 del capítulo 1, vimos lo que primero Pablo hace al dirigirse a estas comunidades en Corinto y probablemente en la zona. Lo primero que hace Pablo es dar gracias a Dios por ellos. Dios ha derramado su gracia, ha manifestado su gracia en todos ellos, y Pablo lo primero que hace es dar gracias por ello, vimos. Y en esa ocasión abordamos esa sección bajo ese ángulo, la gracia de Dios en perspectiva. Posteriormente, del versículo 10 al 17, una vez que Pablo ya dio gracias, entonces sí comienza a abordar los puntos que quiere tratar en esta correspondencia con esta comunidad. Y el primer punto, el primero que asoma es esta: la unidad está en juego, está en riesgo, algo está pasando al interior de esta comunidad. Pablo escuchó algunos reportes, algunos informes y aborda ese primer punto. Y hay una exhortación suya, un ruego suyo a la unidad de la comunidad en torno a Jesús, y propone él que haya unidad en vez de disensión. Ese fue el tema que exploramos el domingo pasado. Gracias a Dios tuvimos oportunidad de ver esta otra sección del capítulo 1, versículo 18 al capítulo 2, versículo 5, y en ese tema, en ese argumento que Pablo ha comenzado a elaborar sobre la unidad, aborda este punto. Habla del mensaje de la cruz. Se proclama, se pregona el evangelio de Jesús. Jesús fue crucificado. ¿Y cuáles son las implicaciones de ese mensaje para quienes recibieron ese mensaje y para él como mensajero cuando lo comunicó? Así que vimos mensaje, receptores, mensajeros, y él destacaba ese punto: proclamar a un Mesías crucificado dice, es algo inaceptable para aquellos de la comunidad judía, y es una insensatez, dice, para aquellos que provienen de un trasfondo pagano. Vimos algunas de las referencias del periodo de aquella época, lo que opinaban los judíos de ello, lo que opinaban los romanos de la crucifixión, por ejemplo, ese suplicio uh, uh, insufrible, por ponerlo en esos términos. Bien, por otra parte, en términos de la estructura que va observando este documento, vimos cómo Pablo parece ser esta su manera de argumentar, de razonar, de elaborar o desarrollar sus argumentos. Decíamos que Pablo comienza haciendo esta apelación a este llamado a la unidad, pero pareciera que hace una suerte de paréntesis, o diría alguien con un sentido más técnico o gramatical, una suerte de digresión. Habla de esta evidencia de terceros sobre una disputa, sus recuerdos de la estancia en Corinto. También vimos el mensaje de la cruz, los que creyeron en el mensaje, el mensajero, el mensaje. Es decir, pareciera a primera instancia que como que se está desviando de ese punto central, o está tomando otro rumbo, pero en realidad, como hoy veremos, en realidad Pablo tuvo que abordar esos puntos intermedios para entonces regresar al argumento central de la unidad. Y hoy veremos, hoy vuelve, en el texto que estamos viendo hoy, quiero decir, hoy retoma el punto de la disputa. Si ese punto lo abordó previamente, hoy vuelve a ese punto, pero antes tuvo que esclarecer, que clarificar, que enfatizar que el mensaje que se pregona es el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesús que fue crucificado, un mensaje que no hay que diluir, no hay que hacerlo, es decir, no hay que alterar el mensaje para hacerlo atractivo a los oídos de los oyentes, sean los judíos de aquella época, sean los paganos de aquella época, o decíamos el equivalente hoy día, que a veces la tentación que alguien puede tener de hacer más apetecible, más aceptable el evangelio, y por lo tanto diluirlo, alterarlo, para que sea aceptable a la cultura de nuestra época. Ese es uno de los grandes riesgos hoy día. Uh, bueno, hoy el texto que acabamos de leer, Pablo aborda este otro tema, enfatiza a sus lectores. Hay otro tipo de sabiduría, sí comunicamos una sabiduría, pero es de otro tipo.
y habla especialmente del Espíritu de Dios. La semana pasada introdujo este tema y esta ocasión empieza a elaborar este tema, el Espíritu de Dios, que es un tema recurrente en todo este documento. Veremos varias secciones, por ejemplo, cuando lleguemos al capítulo 12, al 14, es un tema prominente en esta carta. Y finalmente vuelve Pablo al tema de la disputa. Veremos estos 3 puntos en ese orden. Antes todavía de entrar al tema, quisiera también llamar su atención a este otro aspecto del documento que estamos estudiando de Pablo, 1 Corintios. Es el vocabulario paulino, digamos, el vocabulario que emplea, que utiliza Pablo para comunicar estas ideas o conceptos teológicos. En la tercera sesión, bueno, de hecho en la segunda sesión, vimos cómo él emplea el término, estos términos que tienen que ver con la gracia de Dios, caris en griego, gracia de Dios, caris, decíamos este término que en realidad procede del Antiguo Testamento, gen, en hebreo gen de Dios, la caris de Dios, y decíamos, Pablo da gracias a Dios y el verbo que se utiliza aquí en el texto en griego es eucaristeo, y ahí vemos esa familiaridad del término caris y el verbo eucaristeo. Dar gracias a Dios. En efecto, eucaristeo es eso. Sí, dar gracias a Dios. Y por otra parte, en ese texto, es decir, del 4 al 9, también vimos que Pablo utiliza otro término, carisma, perdón. Así que está caris, eucaristeo, y ahora este sustantivo carisma, que significa don, ¿no? Generalmente traducimos como don, presente o regalo, y el punto que Pablo elaboró en aquella sección era, daba gracias a Dios por esta comunidad de creyentes en Jesús, en Corinto y otras partes en esa zona, y lo que primero daba gracias es por eso, por la gracia de Dios, y esa gracia de Dios se ha manifestado a ellos y ha adquirido una forma especial, particular, y esa forma es el carisma que han recibido ellos. Cada uno de ellos ha recibido un carisma, o un carisma, digamos ya en nuestro español, un don, es decir, han recibido un don, y de ese tema, y al respecto, Pablo va a elaborar más adelante, pero por ello ya daba gracias a Dios Pablo. La semana pasada vimos con cierto detenimiento esta otra familia de términos que gravitan en torno a Sofía. Decíamos que es probable que no sea familiar este nombre, porque probablemente conozcamos a alguna persona de nombre Sofía. Y Sofía simplemente quiere decir sabiduría, es el término en griego para sabiduría. Sofía Sofía se proclama sabiduría, y quien proclama sabiduría, es decir, quien participa, quien estudia, quien proclama, quien contribuye a Sofía, decía, bueno, veíamos en el texto, una persona, un hombre puede ser sofos, una mujer puede ser sofé, sabio o sabia. Esos términos los veíamos la semana pasada, pero también decíamos, existe otro término que no está en el texto del Nuevo Testamento, pero que estaba por allí, es decir, que era parte del paisaje cultural de aquella época, de la Corinto en la que Pablo estuvo esos 2 años y en la que escribe y de la que después visitó. Estaba en esa parte del mundo. Existían estas personas, se llamaban, decimos en español, los sofistas. Los sofistas, en griego es sofistes, y veíamos la semana pasada un par de referencias de cómo se consideraba a los sofistas. Por ejemplo, la semana pasada citamos a Genofonte en estos recuerdos de Sócrates, y decía, dice, los que venden la sabiduría por dinero a quien la desea, se llaman sofistas. Era un concepto un tanto negativo o peyorativo de este término. Y también en otro diálogo de Platón, que se llama justamente así, el sofista, habla de la actividad, la sofística, dice, del comercio del alma, que se ocupa de razonamientos y de conocimientos acerca de la perfección, o más adelante, cualquiera que fuese el género que vende conocimiento sobre lo que antes hablamos, lo llamará, según parece, sofística. Así que vimos esta familia de términos en torno a caris, eucaristeo, carisma, y sofía, sofos, sofé, sofistes. Bueno, hoy Pablo recurre a otra
a otra serie de términos que quisiera presentar en este momento para que cuando volvamos al texto quizá nos resulte ya más familiar, nos sea mejor apreciar el punto que está elaborando Pablo. En este texto que acabamos de leer hoy, de 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 3, 4, Pablo introduce estos conceptos en torno a estos términos. Un término que está usando él en griego se pronuncia antropos. Antropos. Y antropos simplemente quiere decir ser humano. Por ejemplo, hemos escuchado el término antropología. Antropología y antropología, pues es un término compuesto por antropos y logos, ¿eh? El discurso sobre el antropos, el discurso, el estudio, el análisis sobre el ser antropología, en términos generales, en términos etimológicos, antropos. Ese es un término que utiliza Pablo. Bueno, el antropos en la perspectiva paulina existe en dos modalidades bajo esta condición. Si ha recibido el Espíritu de Dios, entonces ese antropos le da el adjetivo pneumáticos, pneumáticos. Quizá algunas otras traducciones, pneumáticos lo traducen como persona espiritual, hombre espiritual, mujer espiritual, persona espiritual. Yo he optado por la traducción ser humano en quien se halla el espíritu. Y quizás, espero en lo que resta de la exposición, se aprecie el por qué he optado por esta traducción. Entonces, un ser humano que ha recibido el Espíritu de Dios, Pablo se refiere en este texto como eso, un ser humano en quien se halla el Espíritu, o de forma breve, el griego que usó Pablo, pneumáticos, pneumáticos, no sé, así, un ser humano en quien se halla el Espíritu. Por otra parte, una persona que todavía no ha recibido el Espíritu, si no ha creído en Jesús y por lo tanto todavía no ha recibido el Espíritu, Pablo en este texto se refiere a él como psúquicos, 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 quizá hemos escuchado psuque, psuque es el término que se refiere, por ejemplo, al alma, entre otras, bueno, psúquicos, así se refiere Pablo, o sea, este ser humano que todavía no ha recibido el Espíritu de Dios, que no ha creído en Jesús, es psúquicos, y aquí yo lo he traducido como ser humano en su estado natural, ser humano en su estado natural, psúquicos, de psuque, perdón, psuque, ser humano en su estado natural. Bien, bueno, estos son los dos términos que está usando Pablo para referirse en términos generales. ¿Quién ha recibido el Espíritu? ¿Quién no ha recibido el Espíritu? Ahora bien, dentro de esta gran categoría de los que ya recibieron el Espíritu de Dios porque creyeron en Jesús, Pablo también distingue también al interior de ellos. Es decir, todos ellos, todos los que han recibido el Espíritu son pneumáticos, como decía el ser humano en quien se halla el Espíritu. Pero Pablo introduce esta metáfora para explicar algún punto de esta trayectoria que se observa en el ser humano, esta metáfora que está empleando, de uno nace como bebé, pasa el tiempo y gradualmente uno va creciendo, creciendo hasta llegar a ser un adulto, una persona adulta. Y ese es utiliza esos dos términos Pablo. El bebé, la persona que es bebé, en griego es nepios, y aquí, usando esta metáfora, Pablo se refiere a personas que si bien han recibido el Espíritu, son como bebés en la fe, son nepios en ese sentido, ¿verdad? Pero también Pablo, en el texto que leímos, se refiere a unas personas que son quienes ya han crecido en la fe, quienes han ido madurando, que han ido creciendo en la fe, han crecido en la fe, y Pablo utiliza ese término en griego, es teleios, 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 bueno, pero es decir, está esa referencia entre estos dos términos. Por otra parte, Pablo también, refiriéndose a quienes ya recibieron el Espíritu, los pneumáticos, dice que hay algunos en particular que habiendo recibido el Espíritu, él se refiere a ellos como si a pesar de que han recibido el Espíritu, se comportan, son meramente humanos. Es decir, como si no hubiesen recibido el Espíritu. Ya lo recibieron, el Espíritu está en ellos, pero su manera de pensar y de actuar, de proceder, es como si fueran, es decir, meramente humanos, como sin el Espíritu. Y usa el término sarquinos. Y usa también Pablo, en ese sentido, otra variante de ese término, en vez de ser sarquinos, usa sarquicos,
y también se refiere meramente a personas que han recibido el Espíritu, pero se comportan como meramente humanos, como ignorando el Espíritu. Así que estos son los términos que utiliza Pablo en esta porción del texto. Los he traducido así yo. Quizá en sus traducciones pneumáticos, quizá diga espiritual, sarkinos quizá diga carnal, persona carnal, en esos términos. Teleios a lo mejor dicen algo pleno, completo, es decir, como esas son posibilidades, pero esta es la manera en que he optado yo y les presento de antemano esto para apreciar mejor el texto que vamos a repasar de nuevo. Así que en resumidas cuentas, está el ser humano en general, antropos, ha recibido el espíritu, entonces es ser humano en quien se halla el espíritu. Pneumáticos no ha recibido el espíritu, bueno, es un ser humano en su estado natural. Psíquicos, pero físicos debe ser. Y y después tenemos dentro de esta gran sección, bueno, esta sección de quienes han recibido el Espíritu están los bebés o los que ya han crecido en la fe, o también están aquellos que a pesar de haber recibido el Espíritu se comportan como si no lo han recibido o como lo están ignorando, ¿eh? Y esos Pablo los llama sarquinos o sárquicos respectivamente. Por cierto, esta metáfora de referirse a esta manera en que discurre la vida del ser humano, yendo de bebé a edad adulta, era un tanto común en la época en la que Pablo escribe. Por ejemplo, un contemporáneo suyo puede decirse, o casi un contemporáneo suyo, Epicteto, en una de sus disertaciones dice lo siguiente: no querrás ya, como los niños, que te desteten, es decir, dejes de tomar leche y tomar alimento más sólido y no llorar por mamás ni nodrizas. O sea, la idea de que una persona ya deja de consumir leche y empieza a alimentarse con algo más sólido, más... bueno, esa es la idea. Pablo retoma esa metáfora tan común en la literatura clásica y la emplea para su argumento. Bien, ya con todo lo anterior, ahora sí vamos a proceder a explorar nuestro texto bajo el sentido vivir como quienes tienen el Espíritu de Dios. Este parece ser el punto que está enfatizando Pablo. Debemos vivir como quienes tienen el Espíritu de Dios, porque en efecto, si recibimos el Espíritu de Dios, pues eso es lo que se espera de nosotros. Así que comencemos nueva cuenta con nuestro texto 2.6, la otra sabiduría, dice Pablo. 2.6, ahora bien, sabiduría hablamos o conversamos o comunicamos con los que han crecido en la fe, con los teleyo, como decíamos, ¿no? Es ese punto en la vida donde se ha ido creciendo, madurando, casi somos personas adultas, por así decirlo, en la fe. Ya dejamos atrás ese estado inicial, ya no somos bebés en la fe, somos adultos en la fe. Con ellos, dice Pablo, hablamos, conversamos, sabiduría. Pero hace una precisión, Pablo, y esta es la precisión que quiero destacar. Dice, sabiduría no de esta era, por un lado, como tampoco es la sabiduría de los gobernantes o los líderes de esta era. Esta sabiduría de la que hablamos, de la que conversamos, dice Pablo, en otras palabras, no tiene orígenes humanos, no pertenece a esta época, a este mundo, no tuvo su origen acá, no fue concebida, no fue creada, no fue, sí, concebida o creada por seres humanos, sean los que viven en esta época, o sea, incluso los líderes o los gobernantes de esta época. Y dice Pablo, por cierto, estos líderes en algún momento son relevados, en algún momento son eliminados, en algún momento llegan a su fin, ya no son más líderes en algún momento en esta era. Y así ocurre, llegan a su fin ellos. 2.7, al contrario, dice Pablo, hablamos o conversamos sabiduría de Dios. Y si recordamos la semana pasada, Pablo en su argumento, en 1.30, en 1 Corintios 1.30, llega a decir lo siguiente: pero ahora, procediendo de él, ustedes son o ustedes existen en el Mesías Jesús, quien llegó a ser sabiduría para nosotros por parte de Dios. Ese era el punto que yo quería a destacar, recordando lo que vimos la semana pasada. La sabiduría de Dios para nosotros, dice Pablo, es el Mesías Jesús. Esa es la sabiduría de Dios. Eso es lo que hablamos, eso es lo que conversamos, eso es lo que comunicamos. Tiene que ver con Jesús, tiene que gravitar en torno a Jesús. Pero esto no fue una idea concebida en esta época por seres humanos de esta época,
tampoco por los líderes o gobernantes de esta época. Esta es la sabiduría de Dios. Esto es lo que comunicamos, lo que hablamos, dice Pablo. Y es cierto, dice Pablo, admite, lo hacemos con misterio o en secreto hasta cierto punto, porque ha estado oculta esta sabiduría. Dios así lo dispuso, dice en 2:7. Esta sabiduría, ¿en qué momento se manifiesta, se hace visible? Esta sabiduría de Dios, bueno, así lo determinó Dios de antemano, antes de las eras. eh, Otra manera de entender eso es antes del origen del tiempo, si se quiere. Dios así lo dispuso, así lo determinó. Esta sabiduría va a permanecer oculta, esta sabiduría permanece oculta hasta que llegue ese momento en que se dé a conocer, en que salga a la luz, en que se revele, en que se muestre a aquellos que han crecido en la fe, a aquellos que han creído en Jesús precisamente. Y por lo tanto, Pablo introduce en 2:8 este comentario, o sea, la cual ninguno de los gobernantes, esta sabiduría, ninguno de los gobernantes de esta era conoció. En un sentido, los gobernantes de esta hora pudieron conocer a Jesús. Pilato tuvo delante de él a Jesús, habló con él, conversó con él, pero no pudo reconocer, no pudo discernir, no pudo apreciar que tenía delante de sí la sabiduría de Dios, dice Pablo, ya que si lo conocieran, si lo hubieran conocido, si la conocieran, si conocieron esta sabiduría, dice Pablo, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Los líderes de aquella época, y aquí me remito a otro texto, en este caso de Lucas 24, del 13 al 20, este episodio que narra Lucas en su evangelio. Este par de discípulos de Jesús van camino de Jerusalén a una aldea que se llama Emaús, van conversando, van consternados por los eventos que han transcurrido, es decir, Jesús fue crucificado y eso los tiene en shock. Uh, y se les añade en ese andar, en ese caminar, una tercera persona, se les añade otra persona y comienza esta conversación y registra lo siguiente, Lucas, y mira, dos de ellos en el mismo día estaban yendo a una villa, estando 60 estadios lejos de Jerusalén, eso es quizá 10 o 12 kilómetros, cuyo nombre era Emaús, perdón. Y ellos conversaban juntos el uno al otro sobre todas estas cosas que han llegado a pasar. Y ocurrió al conversar juntos ellos y examinar juntos o discutir entre ellos también, Jesús mismo acercándose iba con ellos, pero los ojos de ellos fueron controlados o fueron dominados para que no lo reconocieran. Ahora bien, dijo a ellos, Jesús dice a ellos, ¿qué palabras son estas las cuales intercambian uno con el otro al ir caminando? O en otras palabras, digamos hoy día, ¿de qué hablan? ¿No? ¿De qué están hablando? ¿De qué están platicando? Para que entonces Jesús participe en esa conversación. Y se encontraban con el semblante triste de esas personas, pero respondiendo uno con el nombre, Cleofás dijo a él, tú solo estás de paso en Jerusalén y no supiste las cosas que han ocurrido en ella estos días. Y dijo a ellos, Jesús, ¿qué cosas? Pero ellos dijeron a él, aquellas acerca de Jesús, el Nazareno, quien llegó a ser un hombre profeta, capaz en trabajo y palabra delante de Dios y todo el pueblo. ¿Y cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros gobernantes o nuestros líderes? A pena de muerte y lo crucificaron. Y ese es el punto que está elaborando Pablo. Aquellos nuestros gobernantes, nuestros líderes, especialmente aquellos que tuvieron enfrente a Jesús, no pudieron discernir, no pudieron darse cuenta, no pudieron apreciar que Él es la sabiduría de Dios, porque en efecto esto quedó vedado para ellos, dice Pablo, y continúa en su argumento. Al contrario, y aquí cita la escritura, o se remite a la escritura, o alude a la escritura más bien, un pasaje de Isaías 64:4, quizá una alusión a Isaías 65:17, dice, como está escrito, y repito, en el griego no dice, hay una elipsis, no dice exactamente qué, pero uno puede entender aquí por el contexto, los eventos que un ojo no vio y un oído no escuchó, y al interior de un corazón del ser humano no ascendió, no asomaron. Es decir, eso que Pilatos no pudo ver, no pudo escuchar, es decir, tuvo a Jesús, escuchó a Jesús, y no pudo discernir, no pudo entender. Bueno, esos son los eventos que Dios hizo que estuvieran listos o que preparó para quienes lo aman.
Y dice Pablo, y a nosotros, habla en plural, primera persona, se incluye él y sus lectores, él y la comunidad de Corinto, todos los que creen en Jesús. Y a nosotros los dejó al descubierto, los reveló Dios por medio del Espíritu. Entonces, ese es el primer punto que Pablo está haciendo. Si proclamamos, si conversamos, si comunicamos, si hablamos de una sabiduría, pero esta sabiduría no tuvo su origen en esta época entre los seres humanos. Es una sabiduría que permaneció oculta, vedada, y llegó el momento en que Dios la dio a conocer, pero esta revelación, este conocimiento está mediado por el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios hace posible que apreciemos, que entendamos, que reconozcamos que Jesús es esa sabiduría de Dios. Ni siquiera los líderes de esta época pudieron atender eso. Entonces, en resumidas cuentas, esto es lo que habíamos visto en esta primera porción del texto. Si se habla sofía o sabiduría con los que han crecido en la fe, pero esta sabiduría es distinta, no procede de esta era, de esta época, no es conocida por los líderes de esta era. En otras palabras, tal sabiduría no surgió o tuvo su origen entre los seres humanos. Dios deliberadamente mantuvo oculta esta sabiduría. Primero, hasta que fue desplegada en el evento histórico de la crucifixión de Jesús. Y aún así, ni Pilatos ni los líderes religiosos de aquella época pudieron discernir eso, porque fue dada a conocer por Dios a través del Espíritu. Es por medio del Espíritu que al enterarnos de este evento histórico podemos entender, podemos comprender. Y así se cumple esa antigua expectativa profética y se materializa por el Espíritu. Y por cierto, Pablo en esta exposición habla de el Señor de la gloria. Y dice que cuando Dios revela, da a conocer su sabiduría, uh, dice para nuestra gloria y esplendor, y habla del Señor de la gloria. Solo quisiera decir esto brevemente. Pablo da a entender que participamos de la gloria, de esa gloria que es propia del Señor. Y esta gloria, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la gloria de Yahvé Dios, por ejemplo, en Éxodo 16:7, en Éxodo 16:10, en Éxodo 24:16, 24:17, que son las primeras referencias de esta idea, de este concepto, la gloria de Yahvé, la Kabod Adonai, como sería. Quiere decir eso, la presencia de Dios ahí. Por ejemplo, en Éxodo 24, en la cima de esta montaña, se manifiesta la presencia de Yahvé, la gloria de Yahvé. Y algo pasa, algo ocurre, pero esa es una manera de comunicar la presencia de Dios ahí a través de esta narrativa en el Antiguo Testamento. Y Pablo aquí que está aludiendo a eso, participamos de esa gloria. Se nos revela esa sabiduría de Dios para nuestra gloria y participamos pues de ello, de la presencia de Dios. Bueno, este es el primer punto. Sí hay otra sabiduría, pero no tiene su origen humano, no es de origen humano, y Dios la da a conocer, la manifiesta por medio del Espíritu. Se requiere del Espíritu para apreciar a plenitud esta sabiduría de Dios. Ese es el primer punto que Pablo está haciendo. El segundo punto, el Espíritu de Dios. Continúa Pablo en su argumento. Ya que dice que esta sabiduría es por medio del Espíritu, dice, ya que el Espíritu a todas examina meticulosamente o a todas investiga, incluso las profundidades de Dios. Y como decía anteriormente, aquí tenemos otro caso, de una elipsis gramatical. No se está supliendo o hay una ausencia en el texto en griego del respectivo sustantivo, es decir, ¿qué es lo que el Espíritu examina? No nos lo dice Pablo en primera instancia, pero más adelante dice, e incluso examina, además de lo anterior, lo que sea, lo que quiera decir, examina meticulosamente o investiga incluso las profundidades de Dios. Bueno, esta es parte de la tarea del Espíritu. Examinar meticulosamente, investigar. Y de ahí que estas lecturas que tanto Eric como Chema nos hicieron favor de leer, Daniel 2 y Romanos 11. En el caso de Daniel es interesante. Daniel tiene, el rey Nabucodonosor tiene esta visión, este sueño, esta visión, digamos, y exige
de aquellos en su corte que le digan cuál es esa visión primero, porque quiere validar que no le están mintiendo, engañando, y segundo, que le interpreten esa visión. Y le dice el personaje de su corte, bueno, rey, lo que se pide es imposible, ¿cómo vamos a interpretar lo que no sabemos que soñaste o viste? Y él insiste en ese punto, y finalmente es Daniel. Daniel, Dios le revela a Daniel, le da a conocer, eh, y entonces él puede, además de contar el sueño o la visión, interpretarlo, pero antes de hacerlo ante el rey, Daniel hace esa pausa y, y profesa esa doxología, esa acción, esa alabanza al Señor, ¿no? Y reconoce, entre otras, como dice Daniel 2:22, Él es el que revela esas cosas profundas, esos planes suyos, esas intenciones suyas, entre otras cosas, dice Daniel. Y este es el punto que recupera aquí Pablo. Ahora es el Espíritu, no es Daniel, pero es el Espíritu que examina y que en su momento da a conocer, divulga esto que es propio, muy propio de Dios. Y probablemente en ese sentido podamos ver lo anterior. El Espíritu examina quizá las situaciones, examina las realidades, examina las visiones. Probablemente algunas traducciones dicen examina todas las cosas, pero ¿qué quiere decir todas las cosas? Es el punto. Bueno, así está en el texto. Y continúa Pablo, esa es la tarea del Espíritu. El Espíritu examina, investiga incluso las profundidades de Dios. Nada está vedado para el Espíritu, porque desde luego el Espíritu es también Dios mismo. Y todo lo examina, todo lo investiga. Nada escapa a su análisis meticuloso, a su examen meticuloso. 12:11 dice Pablo, establece esta analogía de ¿quién conoce de los seres humanos las profundidades del ser humano, sino el espíritu del ser humano, el cual se encuentra en él? Es decir, Pablo usa este principio como se ha dado a conocer de lo similar es lo que conoce a lo similar. Es decir, solo el ser humano puede saber lo que hay al interior del ser humano. Ese es el principio que está utilizando Pablo. Por lo tanto, dice de igual modo, en el caso de las profundidades de Dios, pues nadie las ha conocido sino el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios puede conocer lo que hay, en qué consisten estas profundidades de Dios. Es el punto de analogía que está estableciendo Pablo entre el ser humano y lo que ocurre en la deidad. Y por lo tanto, aquí hablamos de Dios, hablamos del Espíritu, ya hemos hablado de Jesús, y en este documento de 1 Corintios podemos ver esos rasgos, esas asoman ya esos rasgos trinitarios, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, como posteriormente, siglos más tarde, siglo IV, siglo V, se formuló de esa manera la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pero ya vemos aquí las profundidades de Dios, nadie conocido sino el Espíritu de Dios. Uh, la referencia aquí en Zacarías 12:1 es simplemente Zacarías, en ese texto, en la versión en griego de Zacarías, habla del espíritu del ser humano que se encuentra dentro de él, y pareciera aquí haber un eco o alusión de ello en esa manera de redactar de Pablo. Continúa Pablo en este argumento, es decir, en este argumento ya nos dice que el espíritu está ahí, la tarea, una de las actividades del espíritu es examinar, investigar meticulosamente. Nada escapa a esta tarea inquisitiva, si se quiere poner así, del espíritu. Es el espíritu de Dios, e incluso las profundidades de Dios. Él examina o investiga. Y entonces dice Pablo más adelante, pero nosotros, dice, no recibimos al espíritu del cosmos o del mundo intelectual. Quizá recordemos en su argumento previo, está quizá en este diálogo implícito y crítico con esta audiencia suya, en la cultura de aquella época, ya vimos, estaban los sofistas, y los sofistas comerciaban esta sabiduría, la vendían, si se quiere. Quizá importaba la manera en que se presentaba la sabiduría, la impresión que podía causar en el oyente, en la audiencia, el exponer esta sabiduría humana. Dice Pablo, nosotros no recibimos el espíritu de este mundo, de esta comunidad intelectual, de esta élite intelectual. Nosotros, dice Pablo, recibimos el espíritu o al espíritu el cual procede de Dios. Enfatiza eso, enfatiza este espíritu que hemos recibido, dice Pablo, procede de Dios, procede de Dios.
De modo que, ¿cuál es el fin o el propósito de recibir el Espíritu? Entre otros, dice Pablo, es esta: saber las expresiones de gracia que nos han sido dadas generosamente por Dios. Repito, en el texto en griego no aparece esa expresión, las expresiones de gracia. De hecho, es una elipsis de nueva cuenta, no se proporciona el sustantivo. Saber aquello que nos han sido dadas generosamente por Dios, pero si uno recuerda el principio de este documento, Pablo daba gracias por eso, por la gracia de Dios, y cómo esta gracia de Dios se ha manifestado en toda esta comunidad de una manera puntual, precisa, particular, por medio del don, del carisma o del carisma, del don del Espíritu. Y eso es lo que probablemente Pablo tiene aquí en mente, lo que nos ha sido dado generosamente por Dios, estas expresiones de gracia, 2:12, las cuales también hablamos o nos referimos a ellas no con las formas enseñadas propias de los humanos, con palabras o discursos de sabiduría, sino con las formas enseñadas propias del Espíritu. Es decir, el Espíritu tiene su propia manera de comunicar, de enseñar, de instruir. ¿Y en qué consiste esto? Dice 2:13. Bueno, para aquellos a quienes tienen el Espíritu, han recibido el Espíritu, bueno, para ellos hay esta tarea: lo que procede del Espíritu, las enseñanzas del Espíritu, hay que explicarlas, hay que interpretarlas, y por lo tanto hay un lugar para la agencia del ser humano que ha recibido el Espíritu. Es decir, estas enseñanzas proceden del Espíritu y se comunican a personas que han recibido el Espíritu, pero en medio incluso requerimos de aquellos que ya recibieron el Espíritu que las expliquen o interpreten a otros. Y ese es el rol que, por ejemplo, Pablo ha estado jugando, el rol que jugó en esa comunidad en Corinto al plantarla, al fundarla, y ahora lo que hace a través del documento o esta carta. Por cierto, quisiera, antes de proseguir, detenerme un momento en estas instancias, estos ejemplos que ofrece el Nuevo Testamento de cuándo o cómo una persona recibe el Espíritu de Dios, porque probablemente algunos de nosotros nos estamos preguntando, bueno, ¿en qué momento ocurrió eso? ¿O en qué momento ocurre eso? Tenemos aquí 2 episodios en el libro de los Hechos. Leeré el primero, Hechos 14, Hechos 8 del 14 al 17, y es el momento en que eh, eh, uno de ese grupo de los 7, así llamado, uno de los 7, Felipe, posteriormente llamado el evangelista, fue a Samaria, estuvo en la ciudad de Samaria, pregonó, proclamó el evangelio, se convirtieron bastantes allí en Samaria, y continúa los 108:14. Ahora bien, escuchando los apóstoles en Jesús, escuchan las noticias de que en efecto Felipe estuvo en Samaria, comunicó el evangelio, la gente creyó el evangelio, y son muy buenas noticias estas de escuchar que gente cree en el evangelio. Bueno, dice ellos que habían recibido Samaria la palabra de Dios. Bueno, en Jerusalén los apóstoles deciden enviar ellos a Pedro y Juan, 2 de los apóstoles, a Pedro y Juan, quienes de Jerusalén se trasladan a Samaria. Por lo tanto, quienes descendiendo allá a Samaria, oraron por ellos, por estos nuevos creyentes, para que recibieran el Espíritu Santo, ya que aún no era el caso que sobre ninguno de ellos, de estos nuevos creyentes, hubiese caído el Espíritu. Ah, pues solo habían sido bautizados, y lo eran en el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados, pero aún no habían creído, habían sido bautizados, todavía no recibían el Espíritu. Entonces, dice, estos apóstoles, Pedro y Juan, imponían las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo estas personas. Ese es un episodio, una de las maneras en que ocurrió o sucedió este evento, recibir el Espíritu Santo. Habían creído, habían bautizado, previo a ello muy probablemente se habían arrepentido de sus pecados, como dice en Hechos 2, cuando escuchan a Pedro, ¿qué debemos hacer? Pedro les dice, arrepiéntanse, crean, sean bautizados, reciban el Espíritu. Ah, bueno, ese es un caso. El otro caso, de nueva cuenta, Pedro está en medio de esta situación. Pedro había sido enviado a esta ciudad de Cesarea. Allí se encontraba un militar, parte del ejército romano, un centurión,
de nombre Cornelio le mandó a llamar, le mandó a traer a su casa. Pedro comparte este mensaje de Jesús, resume, sintetiza en la versión que Lucas nos da aquí en Hechos 10, resume, sintetiza el ministerio de Jesús, y en la medida en que él está hablando de Jesús, eh, Pedro dice 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, cayó el Espíritu Santo sobre todos quienes escuchaban la palabra. 10:45, y estaban fuera de sí los judíos cristianos, tantos como habían venido conjuntamente con Pedro, pues también sobre las naciones no judías el don del Espíritu Santo ha sido derramado, ya que estaban escuchándoles hablar en lenguas y exaltar a Dios. Dos de los efectos o implicaciones de recibir el Espíritu, entre otros. Entonces respondió Pedro, ¿acaso habrá alguien que sea capaz de impedir el agua para no bautizar a estos quienes recibieron el Espíritu Santo tal como nosotros? Es decir, como ellos previamente, como lo narra Hechos 2, y les ordenó ser bautizados en el nombre de Jesús el Mesías. En estos dos episodios quisiera destacar lo siguiente, es decir, en qué momento se recibe el Espíritu. Ellos en el segundo relato están escuchando a Pedro y presumiblemente están siendo convencidos por el Espíritu, muy posiblemente por el Espíritu Santo, de lo que está hablando sobre Jesús, Pedro, y por lo tanto creen eso en su interior y reciben en ese momento el Espíritu y posteriormente son bautizados. En el caso en Samaria, habían creído la proclamación del Evangelio de Jesús por parte de Felipe, y después fueron bautizados y posteriormente recibieron el Espíritu. Bueno, a lo largo del libro de los Hechos, esta es la constante. Hay cuatro, digamos, elementos o factores en la, cuando una persona, digamos, cree en Jesús, hace suya la fe en Jesús. Esa persona tiene que reconocer o admitir sus pecados delante de Dios. Segundo, tiene que creer. Tercero, recibir el Espíritu. Y cuarto, ser bautizado. El orden quizá, obviamente hay que creer primero, pero el orden hay que arrepentirse y creer, pero ¿en qué momento se recibe el Espíritu? ¿Es antes o después de ser bautizado? Bueno, en ocasiones es antes, en ocasiones es después, según estos episodios en el libro de los Hechos, pero estos cuatro elementos, cuatro factores son parte de la experiencia de una persona que cree en Jesús, por ponerlos en esos términos, que cree en el Evangelio, que hace suyo el Evangelio, que reconoce a Jesús como Señor, se arrepiente, cree, recibe el Espíritu, es bautizado. Quizá el orden puede variar, quizá se arrepiente, cree, es bautizado y recibe el Espíritu, según los ejemplos aquí en el libro de los Hechos. Pero el punto es que recibir el Espíritu es una consecuencia de creer, de escuchar el Evangelio. Y eso es algo que enfatiza aquí Pablo. Nosotros, dice, nosotros, perdón, estábamos en la noción, nosotros recibimos el Espíritu, el cual procede de Dios. Ese es el momento. En algún momento Pablo así recibió el Espíritu, en algún momento también sus lectores allá en Corinto recibieron el Espíritu, y nosotros hoy en algún momento cuando creímos en Jesús recibimos el Espíritu, y este Espíritu que recibimos procede de Dios. No es el Espíritu, si quiere decir el Espíritu de esta época, el Espíritu del mundo, no es el espíritu de una élite intelectual, es el espíritu mismo de Dios el que hemos recibido, y puede ocurrir en esas circunstancias, y una de las implicaciones de este espíritu es que habla o enseña en formas propias del espíritu, no en formas propias de los seres humanos. Hay algo singular o especial en esto. Y Pablo entonces continúa con su argumento, vuelvo con el argumento, dice 2:14, ahora bien, el ser humano en su estado natural, y recuerden quiénes son estos psíquicos, estos que ya vimos, ese es el término temporal. El ser humano en su estado natural no recibe, no acepta las enseñanzas del espíritu, ya que, bueno, desde luego le parecen locura, insensatez, y no es capaz de conocer. Simple y sencillamente, la persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender, no puede recibir esto. Pues por el Espíritu se examina o discierne. Así como el Espíritu examina o discierne todo, incluso las profundidades de Dios, esto también hacen aquellos que reciben el Espíritu, también examinan o disciernen.
también debemos examinar o discernir. Pero esto no lo puede hacer una persona que hasta el día de hoy no ha recibido el Espíritu de Dios, y eso es consecuencia de que todavía no creen en Jesús como Señor y Mesías. Quizá todavía no han escuchado el Evangelio, o si lo han escuchado todavía no lo han creído, no lo han aceptado, y por lo tanto no han recibido el Espíritu. Pero esta es una implicación, una consecuencia. No pueden acceder a esta perspectiva del Espíritu, no pueden examinar, no pueden discernir por el Espíritu todavía. 2.14, 2.15. En cambio, el ser humano en quien se halla el Espíritu, dice Pablo, esta persona examina o discierne, o en el lenguaje sería pneumáticos, esta persona espiritual, el ser humano en quien se halla el Espíritu. Una implicación es que hace también lo que el Espíritu. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu? Examinar o discernir. Examina, discierne todas las, bueno, el griego no dice, solo dice todas las, no, hay otro elipsis ahí, y por lo tanto uno puede sumir todas las cosas, la totalidad de la realidad. Es decir, el ser humano en quien sea el Espíritu hace lo que el Espíritu también hace, examina, discierne, por un lado, y por el otro, bueno, esta persona en quien se halla el Espíritu no puede ser examinada, no puede ser cuestionada por la persona que está en su estado natural, que no recibe el Espíritu. Es decir, lo que quiere decir aquí Pablo, en otras palabras, es quien no comparte la misma perspectiva. Si uno tiene esta perspectiva del Espíritu, si uno examina por el Espíritu, y desde luego la otra persona que no tiene el Espíritu no es capaz también de examinar ese modo, de esa manera, y por lo tanto no hay manera de que coincidan, de que haya un elemento común entre ambas perspectivas. Y esta persona que no ha recibido el Espíritu no puede cuestionar o examinar del mismo modo como lo hace quien sí tiene el Espíritu. Si no tiene los recursos, no tiene el Espíritu para poder llevar a cabo eso. Es quizá, repito, el sentido de esta frase en 2.15, una frase un poquito rebuscada. Y entonces Pablo nuevamente cita la Escritura, en este caso cita el Antiguo Testamento, Isaías 40:13, especialmente la versión en griego. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿O quién conoció la manera de pensar del Señor, tal que lo instruyera o aconsejara? Y desde luego es una pregunta retórica en Isaías, como también aquí, pues desde luego nadie excepto quizá el Espíritu, como se diría en Romanos 11. Y dice Pablo, y nosotros la mente o la manera de pensar del Mesías tenemos. Y en parte por ello, porque si el Espíritu conoce las profundidades de Dios, el Espíritu también obra en nosotros para poder discernir de acuerdo a esa perspectiva. Y en ese sentido es que tenemos la mente del Mesías, la manera de pensar del Mesías, o en otras palabras, tenemos la perspectiva de Dios. Podemos proceder con esta perspectiva divina, es para ver lo que hay a nuestro alrededor e incluso hacia nosotros mismos desde la perspectiva divina que no comparte quien no ha recibido todavía el Espíritu de Dios. Ese es el punto que quizá Pablo aquí está enfatizando a resumidas cuentas en este segundo punto, que es aquello que examina el Espíritu además de las profundidades de Dios. Bueno, es una pregunta que el texto quizá va respondiendo. En principio, el principio, solo lo similar puede conocer a lo similar. Se procede a la recepción del principio, se procede a la recepción del Espíritu por parte de quien cree en Jesús. Lo que procede del Espíritu debe ser enseñado o explicado por quienes han recibido el Espíritu. El ser humano en su estado natural no recibe o no acepta las enseñanzas del Espíritu, pero en cambio sí puede creer en Jesús como Señor y Mesías. Eso sí hay que destacarlo, es decir, el ser en su estado natural, el hombre, el ser humano en su estado natural, no puede del todo entender las enseñanzas del Espíritu, pero sí puede escuchar el Evangelio, creer el Evangelio, y a partir de entonces comienza este andar suyo de ser imbuido, de ser poseído por el Espíritu Santo y comenzar a crecer, madurar. Si hemos recibido el Espíritu, entonces tenemos la manera de pensar del Mesías, la perspectiva del Mesías, si se quiere. Y paso a mi último punto. Ahora, la disputa, síntoma de no vivir por el Espíritu. Dice Pablo en 3.1, yo también, de nueva cuenta Pablo apela a esa experiencia suya, esa estancia que hizo en Corinto, y les recuerda, yo también, hermanos y hermanas, no fui capaz de hablar o conversar con ustedes en ese tiempo, como aquellos en quienes se halla el Espíritu.
los pneumaticoi, ¿no? Más bien, como ustedes eran como meramente humanos, como sin el espíritu, como bebés infantes en el Mesías. Y aquí hay que hacer esta precisión. Pablo no está diciendo que ellos no tienen el espíritu. En efecto, cuando estuvo con ellos y creyeron el evangelio de Jesús, desde luego recibieron el espíritu, pero en esos primeros momentos, esas primeras horas después de haber creído en Jesús, esos primeros días, eran bebés en el Mesías, eran infantes en el Mesías, y comienza en ellos este proceso de crecer, de madurar. Y ese es el momento en que se refiere Pablo. En ese momento yo no fui capaz de hablar con ustedes como aquellos ya, si se quiere, ya que han crecido en la fe, han madurado en la fe, han andado en la fe. Así que hay que comenzar con las cuestiones básicas. Por eso dicen 3.2, usando esta metáfora de la dieta humana, la dieta para un bebé a la dieta de alguien que ya puede procesar algo más uh, que leche. Dice, leche a ustedes y de beber, no alimento sólido, ya que aún no eran capaces, vuelve al punto. En el momento en que creen en Jesús, bueno, comienza esa nueva vida en Jesús. Somos bebés en la fe y en ese momento nuestra dieta es leche, en ese sentido, recuperando esa metáfora del ser humano, del crecimiento y desarrollo del ser humano. Pero pasa el tiempo y desde luego lo que se espera es que ese nuevo ser vaya creciendo, vaya madurando y llegue en un momento, además de consumir leche, eh, pueda ya consumir alimento sólido. La dieta cambia, la dieta se modifica. Pero dice Pablo, no es así el caso de ustedes, porque todavía se comportan como si no hubiesen recibido el Espíritu, como meramente humanos sin el Espíritu. Y dice Pablo en 3.2, aún ahora no son capaces. Y desde luego ese es un señalamiento serio que hace Pablo a sus hermanos y hermanas en Corinto. En general, está hablando en general, dice, hay quienes todavía no han crecido, no han madurado, no han, o proceden como a pesar de tener el espíritu como si no lo tuvieran. Y este es el punto de Pablo, ya que aún meramente humanos, como ignorando el espíritu, son. ¿Y por qué dice esto Pablo? Y aquí es donde regresa a su punto, al punto de 1:11 y 12 del documento previo. Dice, fue hecho de mi conocimiento en torno a ustedes, mis hermanos y hermanas, por los de la casa de la hermana Chloe, que un conflicto, una disputa, una discrepancia entre ustedes existe. Es decir, me refiero a esto, que cada uno de ustedes dice, yo de hecho soy de Pablo, pero yo de Apolos, y yo de Kefas, pero yo del Mesías. Ha sido repartido, ha sido distribuido, ha sido fragmentado o partido el Mesías, es la pregunta que hace Pablo, y ahora vuelve. Y ahora sí puede darles una razón. Ha elaborado este argumento y llega el momento en que les da la causa de ello. ¿Cuál es la causa de esta disputa, de esta rivalidad, de este conflicto entre ustedes? Pues el punto es este, que ustedes, a pesar de tener el Espíritu, de que el Espíritu esté en ustedes, porque creyeron en Jesús, a pesar de ello, están obrando, están procediendo como aquellos que todavía no han recibido el Espíritu, o peor aún, como aquellos que ignoran el Espíritu. Y esa es la consecuencia. Dice Pablo, ya que cuando alguien dice yo de hecho soy de Pablo, yo de hecho soy de Apolos, ¿acaso no seres humanos naturales son? Y ese es el punto que Pablo quizá quiere decir. En el momento, es decir, si hemos recibido el Espíritu, pero ignoramos al Espíritu, vivimos como si el Espíritu no estuviera en nosotros, dice Pablo, hay un par de peligros que van a asomar. Una manera de darse cuenta de que uno está relegando al espíritu, lo está ignorando o está viviendo como si no estuviera en nosotros el espíritu. Una primer síntoma de esto es nuestra atención hacia Jesús empieza a desviarse. Ya no va a importar tanto Jesús. Jesús ya no va a ser tanto el centro de nuestra atención y devoción y ya no vamos a vivir a plenitud bajo su señorío. Algo empezaremos a tomar distancia, nos empezaremos a deslizar y en vez de Jesús quizá pondremos atención o prestaremos más atención a aquellos que encarnan o que son discípulos de Jesús, o, por ejemplo, los líderes en una comunidad, dice Pablo. Algunos querrán concentrarse más en Pablo, otros en Apolos, otros en Kefas. En la medida en que podamos, empezamos a ignorar al Espíritu o vivir como si el Espíritu no estuviera en nosotros. Ese es un primer síntoma.
nuestro enfoque cristológico empieza a desviarse, a desvirtuarse, y más bien ponemos atención en aquellos siervos o servidoras de Jesús en vez de Jesús mismo. Ese es un aspecto. Y el otro es, por ejemplo, este tipo de afectaciones al interior de la comunidad, este tipo de rivalidad o de conflicto o disputa. Esa es la otra consecuencia o implicación de no vivir de acuerdo al Espíritu, de ignorar al Espíritu, de vivir como si no tuviéramos el Espíritu, a pesar de que lo hemos recibido. Ese es el gran peligro. Entonces, en esta última parte, Pablo introduce un par de metáforas en relación con quienes han creído en Jesús. Por un lado está esta metáfora del desarrollo de la vida humana de bebé a persona adulta, y por el otro es la dieta humana, de leche a alimento sólido. Pablo utiliza esas dos metáforas para comunicar e ilustrar su punto. Por otra parte, Pablo destaca un peligro. A pesar de haber recibido al Espíritu, una persona puede vivir como si no tuviera aún el Espíritu, o peor aún, como si lo ignorara. Ese es un riesgo latente del que debemos tener mucho cuidado, y por lo tanto optar deliberadamente por vivir como si no se tuviera el Espíritu o se le ignorara, tiene sus expresiones e implicaciones. Primero, comenzamos a desviar nuestra atención de Jesús y nos centramos quizá en un líder humano, como era en este caso particular en Corinto. De Jesús nos centramos en un líder humano, ese es un aspecto. Y el otro puede podemos dar ocasión a un conflicto o una disputa al interior de la comunidad, y ese es el peligro de poner en riesgo la unidad del cuerpo de Cristo. Así que estas son dos de los riesgos, ¿eh? Cuando a pesar de haber recibido el Espíritu, no vivimos según el Espíritu. Un riesgo es que nuestra atención en Jesús empiece a menguar, empiece a nublarse y a poner nuestra atención en otros que no sean Jesús primero, y estas implicaciones de dar quizá ocasión a un conflicto al interior de la comunidad. En conclusión, hoy hemos visto lo siguiente: en el decir paulino, la sabiduría de Dios, que sí podemos y debemos hablar o conversar o comunicar, esta sabiduría estuvo reservada u oculta hasta el momento de su manifestación en la persona de Jesús y su crucifixión en particular. Por tanto, esta sabiduría no tuvo su origen en el ser humano, sea una élite intelectual o un poder político. Además, para quienes han recibido el Espíritu de Dios, como hemos visto, una vez que se arrepintieron de sus pecados, creyeron en Jesús como Señor y Mesías y al mismo tiempo fueron bautizados, para quienes han recibido el Espíritu de Dios, tienen ahora una perspectiva o manera de abordar su realidad que emula la mente del Mesías o la manera del pensar del Mesías. Y esto va a diferir de nuestros contemporáneos, quienes algunos de ellos todavía no tienen el Espíritu. Esa va a ser una gran diferencia. Y por otra parte, si hemos recibido el Espíritu de Dios porque creímos en Jesús, pero hoy día vivimos como si no lo hubiéramos recibido o lo ignoramos, ello afecta nuestra perspectiva o entendimiento de Jesús y su evangelio, al igual que nuestros vínculos con la comunidad de Jesús, que puede dar ocasión a conflictos o disputas. Y en base a lo anterior, yo presento esta suerte de implicaciones a maneras de preguntas. La primera pregunta es esta: ¿hemos recibido el Espíritu de Dios? Si no podemos aún responder afirmativamente a esta pregunta, quizá debemos plantearnos otra pregunta previa. ¿Hemos creído en Jesús como Señor y Mesías? Y esto implica que nos arrepintamos de nuestros pecados. Por otra parte, si ya recibimos el Espíritu de Dios porque creímos en Jesús, ¿cómo cultivamos día a día la manera de pensar o la mente del Mesías en nosotros? Y más aún, cómo ello nos ayuda en la actual coyuntura marcada por la pandemia y sus repercusiones. Por ejemplo, volviendo al ejemplo inicial, presentamos los resultados del censo. Sin efecto, 9 de cada 10 personas que habitan en México, imagínense que
que esa simpatía que muestran al cristianismo, si eso se tradujera en que realmente todos ellos creen en Jesús y viven a la luz del Espíritu, probablemente nuestro entorno social, nuestro paisaje cultural, político, social, probablemente sería otro si en verdad fuese genuino nuestro credo, si en verdad el Espíritu viviese en nosotros. Y vuelvo ahora a mi última pregunta, ¿existe alguna actitud, existe algún hábito en nosotros? ¿Llevamos a cabo alguna actividad? ¿Hemos tomado alguna decisión en nuestra vida hoy día en la que deliberadamente hicimos al lado el Espíritu Santo, lo ignoramos, a pesar de que está en nosotros, mora en nosotros? ¿Qué implicaciones ha traído con respecto a nuestra relación con el Señor Jesús? Quizá nuestro enfoque se está nublando con respecto a Jesús y nos fijamos más en otras personas o en otras instituciones más que en Jesús. Eso está ocurriendo, quizás es una señal de que debemos, debemos pedir perdón por marginar, por hacer a un lado el Espíritu, y también cómo eso está afectando nuestra relación con su iglesia, con la comunidad. Son maneras de darnos cuenta de si vivimos como se espera de nosotros, con el Espíritu de Dios en nosotros. Bueno, gracias por su atención, hermanos y hermanas. El Señor les bendiga. Regreso la palabra, Alejandro.